Voy a predicar sobre el tema venciendo los obstáculos personales para servir a Dios. De eso se trata el tema. Así que reciban un cordial saludo todas aquellas personas que nos están mirando a través de este video. En cualquier parte del globo terráqueo que nos estén mirando, pues reciban un cordial saludo. No nomás de mi parte, sino de cada uno de los que integramos esta congregación, esta iglesia aquí en Mesa, Arizona, en Estados Unidos. Somos una microcongregación, pero eso no quiere decir que el poder, la unción, la majestuosidad de Dios se mueva aquí en este lugar, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, dice de esta manera: Mas Jesús llamándonos les dijo: ¿Sabéis que todos los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar, amén. Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios mío, pidiendo tu dirección para que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor, de todas aquellas personas que estamos aquí presentes y también todas aquellas personas que están mirando esta predicación, Señor, en este video. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender cuál es el concepto del servirte, Señor. Cuál es la idea, Señor, del servirte. Cuál es la manera correcta de servirte, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no subestimemos, Señor, estas cuestiones, sino que las tengamos muy presentes, porque toda aquella persona que te sirve es bendecida, Señor, en todos los aspectos y áreas de su vida. Y una persona que no te sirve, Señor, difícilmente, o mejor dicho, la bendición en todas las áreas de su vida, pues es nula prácticamente. Así que queremos, Señor, en este momento entender y comprender este tema. Te pido también, Señor, que toda artimaña de parte del enemigo para poner distracción en nuestra mente o en nuestro entorno sea quitado en el nombre de Jesús. Y no nada más de los que estamos aquí presentes, sino que también de todas aquellas personas que están mirando este video, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hermanos, no sé si ustedes sepan de un acontecimiento histórico. Yo pienso que la mayoría saben de ese acontecimiento histórico que pasó, ¿no? El 30 de marzo de 1981 fue baleado el presidente que en aquel entonces pues era presidente aquí en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan fue baleado y fue hospitalizado debido a las heridas de bala que recibió en el pecho, porque los impactos de bala que le soltaron a través de la pistola pues le pegaron en el pecho. Y cuando se lo llevaron al hospital y este hombre se estaba recuperando en el hospital, que pasaron los días, se iba recuperando, pero aún en los días siguientes, estando débil, él hacía lo posible por levantarse y tratar de caminar, dar algunos pasos, y en una de esas quiso tomar una jarra para beber agua cuando se le cayó y el líquido pues se derramó en el piso. Entonces este hombre, como pudo, agarró una toalla y se incorporó y empezó a limpiar el líquido que había derramado ahí en el piso. Entonces cuando entraron sus asistentes, entraron las personas que lo estaban cuidando, sus guaruras ahí, sus guardaespaldas, y le dicen: oiga, señor presidente, ¿pero qué es lo que está haciendo? Le dicen: no, pues que iba a tomar agua y derramé esto y ahorita pues estoy limpiando el cochinero que hice aquí, pues el derramamiento de agua. Entonces le dicen sus guaruras: no haga eso, deje que la enfermera en turno venga y limpie eso. Usted siéntese y descanse. Entonces él le dice: ¿y por qué lo tiene que hacer la enfermera?
La enfermera no lo hizo. ¿Quién derramó esta agua? Fui yo. ¿Por qué le voy a echar a la enfermera una carga más cuando bien se ha esmerado en servirme de una manera maravillosa? Cuando leí este relato referente a esta anécdota del presidente, pues me llamó la atención. Digo yo, qué hombre tan humilde, qué hombre tan dispuesto para servir, qué hombre hasta cierto punto pues tan responsable de sus actos. Hay líderes que desean el liderazgo solamente para ser servidos. La mayoría de los líderes, claro, no todos, no, en todos los aspectos y en todos los ramos, en todas las áreas, la gran mayoría quieren ser líderes para ser servidos. Y hay otros que desean servir a los demás independientemente de su situación. En este pasaje que leímos nosotros de introducción, hermanos, Jesús dijo estas palabras después de que la madre de Jacobo y Juan se atrevieran a acercarse con una actitud, podemos decir hasta cierto punto, ambiciosa. Y es más, no nomás ambiciosa, podemos decir con una actitud hasta cierto punto mezquina, donde la mamá de los hijos de estos dos discípulos, posiblemente instados por ellos mismos, le pidió a Jesús que esos dos hijos suyos, cuando Jesús estuviera en su reino, uno se sentara a su izquierda y otro se sentara a su derecha, amén. Cuando Jesús estuviera en su reino. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Se enojó, se enojó, se puso colérico. No, por supuesto que no. Jesús pacientemente volvió a explicarles las normas totalmente diferentes del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no comprendían las normas de su reino, no comprendían la manera de ser, no comprendían lo que Él les había estado predicando por alrededor de 3 años y medio, las enseñanzas que les había estado dando por alrededor de 3 años y medio. Él les explicó las diferencias, donde la verdadera grandeza es el servicio humilde. Una persona que quiere estar conforme a la voluntad de Dios y ser verdaderamente grande es el servicio humilde que le preste a Dios. Jesús mismo es el gran ejemplo de esto. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y de dónde agarro un ejemplo? Porque si te miro a ti como pastor, pueden decir, pues no eres un gran ejemplo, ¿no? O pueden pensar a otras personas que conocen, no son un gran ejemplo. ¿Dónde agarro este gran ejemplo? Pues este gran ejemplo es Jesús mismo. Él es el gran ejemplo. Él vino para ser el siervo sufriente de Dios profetizado en Isaías capítulo 53. Eso ustedes lo leen en su casa. Y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas veces nosotros no entendemos y no comprendemos nosotros cuando leemos esto, o cuando lo escuchamos en una enseñanza, o cuando lo escuchamos en una predicación como en este caso. Pero miren, era Dios mismo que se engendró en el vientre de la Virgen María. Era Dios mismo que vivió bajo la condición de hombre, limitado a un cuerpo humano. Era Dios mismo quien sufrió todo tipo de agravio, de maldiciones y de una muerte cruel. ¿Por qué razón lo hizo? Pues por amor a usted y por amor a mí, hermanos. Dio su vida en rescate por muchos, por toda la humanidad. Entonces ese es el mayor ejemplo que podemos tener. Hoy en la actualidad estamos viviendo un tiempo donde Dios está llamando a gente redimida por la sangre de Jesucristo. Y le está dando una gran oportunidad de servirle como nunca antes en tiempos anteriores. Dios está llamando mucho tiempo a muchas personas para servirle en este tiempo. Y una de las tareas del Espíritu Santo, al igual que en tiempos bíblicos, es llamar líderes consagrados a Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Siempre va a estar llamando personas para que le sirvan a Dios. Siempre va a poner un sueño en el corazón de una persona. Va a poner un sueño en el corazón de una persona. Y posiblemente ese sueño al principio se mire muy estueto, al principio se mire muy ilógico, al principio posiblemente la persona se siente incapaz para llevar a cabo ese sueño en las manos de Dios porque se siente que no está preparado o preparada, pero es el llamamiento de Dios que está llamando a esa persona para servirle. El llamado que los líderes experimentan de parte de Dios
es de una manera personal e individual. Dios no va a llamar a todos de la manera como me llamó a mí para servirles. Dios lo va a llamar a cada uno de ustedes de una manera distinta, de una manera personal, amén, e individual. Por ejemplo, muchos son llamados soberanamente, directamente, Dios personalmente los llama de una manera soberana. Por ejemplo, podemos ver casos como Moisés fue elegido por Dios, le habló desde una zarza que estaba ardiendo, fue Dios mismo quien le habló a Moisés. Era un árbol, la zarza era un árbol que se da en el desierto de Palestina. Entonces esa zarza estaba ardiendo y Moisés miraba que no se quemaba, que no se consumía. Y cuando se acercó para ver aquel fenómeno, pues se acercó tal vez con miedo, con muchas interrogantes en su mente, y porque era algo asombroso. Mirar que la llama salía de ahí y ese árbol que no se quemaba. Cuando de repente escuchó la voz de Dios, que Dios lo llamó para que fuera a liberar a su pueblo en Egipto. O sea, fue un llamamiento aquí de una manera soberanamente de parte de Dios para Moisés. También al profeta Samuel fue llamado mientras dormía cuando era niño. Dios lo llamó y él escuchó la voz de Dios y se levantó creyendo que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Y le dijo que él no había sido. Fue y se acostó este muchacho cuando estaba muchacho y nuevamente escuchó la voz y fue y le preguntó al sacerdote Elí que si lo había llamado y él le dijo que no. Y la tercera vez y las otras veces que fue, ya el sacerdote Elí entendió que era Dios quien estaba hablándole al profeta Samuel. El joven Isaías también, cuando él era joven, el profeta Isaías, este hombre estaba adorando en el templo cuando fue llamado por Dios. Otras personas son llamados por Dios por medio de los seres humanos. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando platico con personas y dicen, yo quiero que Dios me llame. Cuando he platicado con algunas personas, quiero que sea Dios quien me llame, no el hombre. No quiero un llamamiento dado por los hombres, quiero un llamamiento dado por Dios. O sea, ellos posiblemente están pensando en que deberían de tener un llamamiento sobrenatural, así como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Samuel, como lo tuvo Isaías y demás personajes que fueron llamados así por Dios de una manera sobrenatural. Sin embargo, podemos ver en la Biblia que Samuel fue a David y lo ungió con aceite. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre muy grande podemos decirlo en las escrituras. Fue un hombre muy reconocido por Dios. Y aunque haya sido lo que haya sido, las regazones que haya hecho, fue un hombre considerado muy grande porque Dios lo estimó mucho. Sin embargo, fue el profeta Samuel. Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, ve y nombra y unge a David. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí podemos ver aquí que aunque muchos son llamados soberanamente, otros son llamados por Dios por medio de los seres humanos. Fue el profeta Samuel quien ungió a David para que fuera el rey de Israel. Pablo también podemos ver que encomendó a Tito que designara ancianos en la iglesia de Creta. Miren, cuando nosotros nos venimos para acá a Estados Unidos, que por cierto creo que, no sé si ayer fue cuando cumplimos años que nos vinimos, o ahora, no estoy muy seguro. Creo que fue ayer que llegamos aquí a las 12 de la noche. Llegamos aquí en el hogar en aquel entonces de nuestro hermano Russell y él nos ofreció posada aquí. Y entonces ya veníamos directos nosotros a trabajar como pastores, habíamos sido peticionados. Entonces lo que les quiero decir que el pastor de distrito, ya cuando estábamos en México, me dice, sería bueno que quedara un pastor de aquí local, porque un pastor local aquí pues tiene sus ventajas, no va a andar buscando, o sea, no se va a mover, va a estar aquí, es su ambiente, conoce a la gente y todo.
¿por qué no le oras a Dios y tú me recomiendas a una persona? Y había líderes potenciales ahí en esa iglesia cuando nosotros estábamos pastoreando, líderes sacrificiales, líderes que en todos los aspectos ahí, era una iglesia que ya tenía tiempo formada, ¿no? Que yo no la formé, otras personas la formaron. Entonces yo cuando nosotros llegamos ahí como pastores, pues ya encontramos ya las cosas ya hechas. Pero sí nos tocó formar algunos líderes nuevos cuando llegamos. Y se me venía a la mente una pareja, luego otra. Y yo decía, pues, ¿cómo le hago? Este reúne los requisitos, este también reúne los requisitos, este también reúne los requisitos, pero no siento en mi corazón que uno de ellos quede como pastor. O sea, no siento que ellos, aunque sean personas dedicadas, aunque sean personas trabajadoras, personas que le están echando muchas ganas, hay algo dentro de mí que no sé cómo explicarme, que me dice que no deben de ser ellos. Y estaba un brother que este brother pues ya está con el Señor, ¿no? Ya está con el Señor, lamentablemente en este tiempo de pandemia pues le tocó partir con el Señor, ¿no? Y este brother pues venía bravo, venía de la calle, era pandillero. Pero me tocó lidiar con él, me tocó disipularlo, tuvimos nuestras diferencias, una ocasión hasta lo corrí de la iglesia enojado, después tuve que ir por él, pedirle disculpas y traérmelo de nuevo. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que pasaron. Y ya después de orando me dice el Señor, ¿ese es? Y yo decía, ¿pero cómo? No, sí, ese es. Y ya hablé con él, ¿sabes qué, brother? Mira, yo pienso que tú eres la persona indicada aquí para que quedes de pastor. Oh, brother, olvídese, siempre me hizo un problemón y y lo otro y aquello. Y pasaron días y yo luchando con él para convencerlo de que se quedara. Pues al último se quedó como pastor. Y Dios lo utilizó grandemente, ¿no? La iglesia creció, proliferó mucho más que cuando nosotros estábamos como pastores. Y no nada más eso, sino que levantó otra iglesia en el lugar donde él estaba. Y era una persona que hizo mucho, que la iglesia lo estimaba mucho, pero no nada más la iglesia, sino la comunidad. Porque era una persona que se preocupaba por la comunidad, siempre llevando drogadictos, personas que tenían problemas, pues los llevaba a un lugar, a un centro de rehabilitación. Estoy hablando de un hermano que se llamaba Lorenzo Andrade, amén. Pues ya está con el Señor ahorita, ¿no? Dios allá lo tiene, ahorita su familia es la que está aquí. Entonces, a lo que quiero decir que Dios me ha movido en algunas ocasiones en el ministerio, Dios me ha movido para poder discernir el ministerio de algunas personas. En algunas ocasiones es obvio, ¿no? Uno se equivoca, es obvio, pero en la mayoría de las veces, pues, ahí han estado las personas, amén, han estado en el ministerio. Me acuerdo que también cuando estábamos pastoreando allá en Chihuahuita, fui uno de los que motivó mucho a Adolfito para que iniciara en el ministerio, para que empezara. Lo motivamos para que se fuera a estudiar, ¿no? Me metí en un problemón ahí, pero se fue a estudiar y pues, pues ahorita está con el Señor también, ¿no? Se van a asustar ustedes, van a decir, pastor, ¿qué pasó? Todos los que has propuesto están muriendo. Ok, entonces miren, lo que quiero decirles es que Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, aunque casi siempre es una minoría la que responde. O sea, Dios es siempre el que va a tomar la iniciativa en el llamamiento. Yo ya les he platicado anteriormente que cuando Dios me llamó a mí, pues yo venía prácticamente de la calle, era un cholo que estaba yendo ahí a la iglesia, que no sabía hablar, que no tenía un léxico de palabras más o menos para hablar, que hablaba puras palabras cochinas, puras palabras callejeras. Entonces batallé en el cambio cuando empecé a ir a la iglesia.
todos los hermanos corrigiéndome, no debes hablar de esta manera, no debes de vestirte de esta manera, que lo hacemos por tu bien, ¿no? Me acuerdo ese del anuncio ese que le da, no sé qué, una mermelada al niño, no sé qué cosa, ¿no? Que come una mermelada y que le dice, no, pues por tu bien. Así todos me corregían por mi bien, ¿no? Y gracias a Dios, pues yo se los agradezco. Entonces, pero en ese entonces, cuando yo tenía alrededor de algunos 6 meses en la iglesia, que ya se estaban viendo cambios en mi vida, yo sentí el deseo de servirle al Señor. Yo sentí el deseo de servirle al Señor en el pastorado. Imagínense unas personas en esas condiciones, una persona que estaba en esas condiciones, tener un sueño así de ser pastor. Cuando en una iglesia tú vas a tratar con gente, pues con gente preparada, vas a tratar con gente que no está tan preparada, o vas a tratar con gente de todo tipo, ¿no? Imagínense en ese entonces yo soñar ahí, ser pastor cuando no sabía ni siquiera ni hablar muy bien. Pues todavía no sé muy bien, ¿no? Pero pues le hago la lucha. Entonces, imagínense, era una locura para cualquier persona. Van a decir, pues, este está loco el tipo de sueño que tiene. Pero lo que no entienden muchas personas es que es Dios quien pone ese sueño en el corazón de la persona. Y como ya se los he dicho anteriormente, muchas veces las personas nos miran exactamente como nuestra apariencia, como nuestra manera de ser nos delata en ese momento. Pero no nos miran como podemos ser en un futuro en las manos de Dios. Miren, sin embargo, hermanos, aunque una persona sea llamada por Dios mismo para servirle, tiene que ser probada. Y ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿no? Que tiene que ser probada. Y esas pruebas radican en que nosotros primeramente tengamos victoria sobre los obstáculos personales para poder servir a Dios. Porque siempre va a tener uno obstáculos personales para poder servir a Dios. Siempre va a haber obstáculos personales. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿a cuáles obstáculos personales pudieran ser que eviten servirle al Señor? Y de eso se trata este mensaje, porque a través de este mensaje vamos a ver en qué áreas de nuestra vida necesitamos tener victoria. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos tener victoria sobre los obstáculos personales para poder servir a Dios conforme a su voluntad? Los obstáculos que yo tengo no son iguales a los que ustedes tienen. Son obstáculos muy diferentes a los que ustedes tienen, a los que yo tengo, pero aún así yo tengo obstáculos. Y el primer obstáculo personal sobre el cual debemos tener victoria para poder servir a Dios conforme a su voluntad es dejar de practicar todo tipo de impureza en todas las áreas de nuestra vida. La impureza, hermanos, siempre nos va a restar valor ante Dios. Cuando alguien saca una pepita de oro, que de una mina, no tiene mucho valor. No tiene mucho valor por las impurezas que tiene el oro. Tiene que haber un proceso de purificación. Tienen que fundir esa piedra, tienen que sacar toda la purificación que hay en el oro para que sea un oro pues limpio de toda impureza. Pero hubo una persona que descubrió esa pepita de oro, la agarró, la llevó, él hizo el proceso, o si no la compañía o que a quien se la haya vendido hizo el proceso. Nosotros cuando Dios nos llamó, así éramos nosotros, hagan de cuenta, una pepita de oro en bruto. Dios miró que éramos oro y nos jaló. Pero Él mismo hace el proceso de la purificación para que nosotros estemos puros, amén. Para que dejemos de practicar todo tipo de impureza en las áreas de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien tenía una impureza ceremonial y era declarado impuro, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué era lo que hacían? Lo separaban del campamento, o sea, lo separaban del pueblo, lo separaban de la comunidad, y no se le permitía adorar en el templo durante el periodo de la impureza. Mientras esta persona estaba en calidad de impuro, no se le permitía adorar a Dios en el templo. Sin embargo, la ley de Dios proporcionó un camino para restaurar la pureza. No nada más la ley se encargaba de separarlos y abandonarlos, sino que también proporcionó un camino para restaurarlos nuevamente a la pureza.
Y el proceso de purificación dependía del grado de impureza y abarcaba desde el lavado físico hasta el ofrecimiento de un sacrificio animal por la expiación de la impureza. O sea, dependiendo del tipo de impureza, pues el sacerdote le decía, pues ve y lávate. O sea, eran actos rituales, ¿no? Eran simple y sencillamente actos rituales, pero que apuntaban al sacrificio escatológico. Escatológico quiere decir futuro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto es, hermanos, que en la insistencia de la ley en la pureza y su cuarentena de impureza, porque por lo regular, siempre que una persona era impuro, lo mandaban 40 días a que estuviera ahí en cuarentena, ¿no? Yo creo que les llama mucho la atención ahora que en la pandemia también lo pongan a uno 40 días, ¿no? Son 40 días. ¿O cuánto es? ¿Son 14? Antes eran 40, va bajando ahora. Oh, ok. Sí, ya no pueden contagiar a las demás personas, ¿no? Ok. Entonces, aquí la insistencia de la ley en la pureza de su y la imposición de la cuarentena nos daba a entender que Dios esperaba la santidad de su pueblo. Él había elegido a Israel para que tuviera una relación especial con Él. Dios es santo, es lo que tenemos que entender, que Dios es santo y exige la santidad de las personas que lo siguen. Miren, aquí hablando de Isaías, vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, lo que dice la Biblia. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ok, miren, aquí en la visión Isaías miró al Señor, ¿no? Miró al Señor y escuchó alabanza de los ángeles. Qué visión tan bonita, ¿no? Imagínense, mirar a Dios y escuchar alabanza de los ángeles. Pero sin embargo, en esta visión que Isaías tuvo de Dios, le sirvió para que se diera cuenta que era impuro ante Dios, que era una persona pecadora, que Dios era puro, que Dios era santo, que él no podía compararse con Dios, y sentía la imperiosa necesidad de ser lavado, sentía la imperiosa necesidad de ser purificado, amén. Sin embargo, él sabía que no tenía ninguna esperanza para poder alcanzar el nivel y la santidad de Dios. Y muchas veces nosotros también nos decepcionamos, porque no miramos la santidad de Dios, el nivel de la santidad de Dios, y uno dice, ¿cuándo vamos a alcanzar el nivel de la santidad de Dios? Amén. Aquí podemos ver, ya les he explicado anteriormente, hermanos, o sea, lo que es la santidad, ¿no? Lo que es la santidad y cómo se debe de practicar. O sea, no me voy a meter ahorita, porque sería salirme del tema. Miren, no fue el carbón lo que limpió a Isaías, porque muchas personas pueden literalmente, porque hay personas tan ingenuas, no crean, ¿no? Hay personas tan ingenuas que algunas cosas las quieren agarrar así literalmente. No vaya a ser que alguna persona agarre un carbón encendido ahí con unas pinzas y se los ponga en la boca ahí, ¿no? Para purificarse. Lo que va a pasar es que se le va a hacer una torta nomás ahí en los labios.
Así que no fue el carbón lo que limpió, fue Dios. Esto fue una visión que Isaías tuvo. No fue algo literal, fue una visión que Isaías tuvo. En respuesta, Isaías se sometió por entero a sus servicios después de esto. Miren, cuando, o sea, fue una visión, pero fue algo que en realidad se llevó a cabo. Fue algo que en realidad se llevó a cabo. En esa visión Dios purificó a Isaías. Y después de estar limpio, de estar purificado, él dijo, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, envíame a mí, dijo. ¿Por qué razón? Porque ahora se sentía limpio, porque ahora no sentía ninguna carga de pecado. Hermanos, y cuando uno no tiene una carga de pecado, uno está presto para servirle al Señor, uno está presto para hacer la voluntad de Dios, porque de la otra manera el diablo siempre le está poniendo carga a uno. Eres un hipócrita, eres esto, eres lo otro, ¿cómo le vas a servir a Dios? Entonces aquí en Isaías fue necesario el doloroso proceso de limpieza antes de que él pudiera cumplir con la tarea que Dios le había llamado. Miren, el proceso de limpieza siempre va a ser doloroso. El proceso de limpieza ha sido doloroso para mí y estoy seguro que lo está haciendo para algunos de ustedes. Así es como trabaja Dios, el proceso es doloroso. En cualquier proceso se tiene que pagar un precio, hermanos. Muchas personas, por ejemplo, miran personas que se han enriquecido, que están viviendo de una manera pues muy holgada ahorita y añoran tener el éxito que estas personas tienen. Pero si se regresan al pasado, si miran cómo estas personas sufrieron, cómo estas personas, por ejemplo, cuando eran pequeñas, iban a la escuela y todavía tenían que trabajar para ayudar a sus padres. Cómo estas personas se sacrificaron, por ejemplo, ya para estudiar en el estudio, cómo se sacrificaron ganando becas, después cómo se levantaban desde las 5 de la mañana y terminaban acostándose hasta las 10, 11 de la noche, porque todo eso conllevaba un esfuerzo, cómo trabajaban de sol a sol. Y es obvio que a estas alturas de su vida algunos de ellos pues están cosechando lo que han sembrado. Y muchas personas miran su éxito y dicen, wow, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera ser como ese empresario, yo quisiera ser como ese pastor, yo quisiera ser como X persona. Pero nunca dicen, bueno, ¿y cuál sería el proceso que esta persona tuvo para yo llevarlo a cabo? ¿Cuál sería el proceso que esta persona tuvo para imitarlo, para hacer lo que esta persona hizo? Olvídense, sabemos, si nos damos cuenta del verdadero proceso que esta persona pasó, no queremos saber ya nada de eso, del éxito. Estoy bien así como estoy, dicen. Entonces, antes de aceptar el llamado de Dios para hablar de Él, hermanos, nosotros tenemos que estar limpios, tenemos por lo menos que estar luchando, amén. Tenemos que confesar nuestros pecados y someternos al control de Dios, porque si estamos luchando, pues es válido. Ok, esta persona le está sirviendo al Señor, pero nosotros lo vemos, que sí es cierto, tendrá sus errores, tendrá sus fallitas, tendrá esto, lo otro, pero está luchando por serle fiel al Señor, está luchando por purificarse, estamos viendo sus frutos. Quizás resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es necesario al fin de poder representar verdaderamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es puro y santo. Nosotros somos embajadores de Dios. Cuando hay un embajador de otro país, pues en algún país, esa persona representa dignamente a su país. Cuando ustedes han ido a la Embajada de México, no sé si les haya tocado hablar con el embajador de México, no sé si alguno de ustedes, pero cuando ven al embajador, por ejemplo, de México, a mí me ha tocado conversar de las cosas de Dios con el embajador de hondureño, me ha tocado en el pasado, ¿no?, evangelizarlo y todo. Y era un hombre que se comportaba muy a la altura, era un hombre muy elegante, vestía muy elegante, era un hombre muy fino para hablar, era un hombre que tenía unos razonamientos muy profundos. O sea, ¿por qué razón?
porque estaba representando a su país. Y es obvio que cualquier embajador va a representar dignamente a su país. Y nosotros también, cuando servimos al Señor, tenemos que representar al Señor dignamente. Y no me refiero tanto a la apariencia, ¿no? No me refiero que todos tienen que tener una lengua de perro así como esta, ¿no? No me refiero a eso, ¿no? Me refiero en el comportamiento, me refiero o sea, cuando uno representa a Dios en santidad, en pureza, en ahínco, en entrega. Ok, el segundo obstáculo personal sobre el cual debemos tener victoria para poder servir a Dios conforme a su voluntad es la edad. ¿Por qué digo esto? Porque miren, yo me doy cuenta que a través de internet me escuchan muchos jóvenes. O sea, escuchan muchos jóvenes y tengo ahí en la página web también, en la página de Facebook, muchos jóvenes como contacto. Entonces, quiero hablar a los jóvenes un poco referente a esto y también a los viejos, a nosotros los viejos, ¿no? Entonces, aunque aquí no hay viejos, todo el más viejo aquí soy yo. Okay. Miren, entonces un obstáculo personal sobre el cual, el segundo obstáculo personal sobre el cual debemos tener victoria para poder servir a Dios conforme a su voluntad es la edad. La edad no es un obstáculo para servir a Dios. Miren, vamos a leer Génesis capítulo 17, versículo 1 al 9. Vamos a hablar primeramente de nosotros los viejos. O sea, de los que están viejos como yo, ¿no? Ok, dice así la Biblia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Miren, hermanos, este pasaje que leímos era cuando Dios llamó a Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham según el versículo 1? 99 años. 99 años, hermanos. Estamos hablando de un viejo que se necesita que uno lo cargue. A un viejo que se necesita ser atendido. A un viejo que está uno para servirle, no ese viejo que para que le sirva a los demás. O sea, una persona de 99 años no está para servir a los demás según el criterio humano. Un viejo de 99 años está para que uno le sirva. Sin embargo, Dios algo miró en este viejo y lo llamó. Había muchos grupos alrededor de ahí, ¿no? Había muchos grupos nómadas en aquel entonces. Había posiblemente gente caudilla, había guerreros en otros grupos. Sin embargo, a Dios le plació llamar a un viejo de 99 años para que le sirviera. Y podemos ver que este hombre con entusiasmo, con fervor, aceptó el llamamiento de parte de Dios, hermanos. Es increíble esto, ¿no? Este hombre estaba para ser servido y Dios lo llamó para que sirviera. Así es Dios, pero Dios lo capacitó, Dios lo preparó. Miren, también Dios llama a personas muy jóvenes. También Dios llama a personas en edad media y también llama a personas muy jóvenes para servirle.
Por ejemplo, podemos ver en la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un pastor muy joven. Era un pastor demasiado joven. Pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio debido a su juventud. Muchas personas miran con desprecio a las personas jóvenes, principalmente los que ya tienen edad, porque dicen, pues ¿qué me va a enseñar a mí este chamaco? ¿Qué me va a enseñar a mí este plebe? Que no tiene la experiencia de la vida. No ha vivido los años que yo he vivido, no ha pasado por las situaciones que yo he pasado. Hablando humanamente, hablando de una manera lógica, pues quizá humanamente puede decir tiene razón, pero en realidad no se tiene razón, porque esta persona, por más joven que esté cuando Dios la llama, tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios, y si esta persona tiene el Espíritu de Dios, quiere decir que es una persona que está llena de sabiduría, quiere decir que es una persona que está apta para enseñar a viejos como yo, y aún a personas más viejas que yo. Cuando Jesús anduvo desarrollando su ministerio, era un joven, en comparación mía, era un joven de 30 a 33 años. Y los viejos rancios en aquel entonces religiosos, que ya estaban viejos, o sea, no podían admitir tanta sabiduría en un joven. No podían soportar sus palabras, lo cuestionaban por todos lados. ¿Por qué razón? Porque Jesús era joven. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no importa la edad, sea joven la persona o sea adulta, ese no debe de ser un impedimento para que la persona le sirva al Señor. La edad no debe de ser un impedimento. El tercer obstáculo personal sobre el cual debemos tener victoria para poder servir a Dios conforme a su voluntad es poder mirar hacia afuera. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, Jesús cuando anduvo, hermanos, aquí en la tierra, además de sentir compasión por las multitudes necesitadas, deseaba llevar a sus discípulos a sentir lo mismo que Él. Quería que sus discípulos sintieran lo mismo que Él sentía. Porque Él se dio cuenta que sus discípulos no sentían lo mismo que Él sentía. Ellos se sentían muy a gusto andando con Jesús. Ellos apreciaban las predicaciones y las enseñanzas que Jesús les daba. Ellos sentían que creían en gracia, en sabiduría, que iban mejorando en muchas áreas de su vida, pero no sentían lo mismo que Jesús sentía por la gente perdida. Y a Jesús le preocupaba realmente eso, de que ellos no sintieran lo que Él sentía, y Él quería que experimentaran lo mismo. Y Jesús hizo tres cosas. Primero, llamó la atención de los apóstoles a la necesidad de obreros para recoger una cosecha que estaba ya madura. Jesús le dice, miren, ven todos los campos. O sea, la gente inconversa, es la cosecha, ya está madura, pero necesitamos obreros. Mandó también para que oraran por más obreros, y los comisionó y los preparó para salir a ministrar a las multitudes necesitadas. Nosotros también, hermanos, como congregantes, nosotros también tenemos que sentir lo que Jesús hizo, lo que Jesús sintió. Tenemos que poder mirar hacia afuera, así como Jesús miró.
Jesús, es cierto, llegaba a las iglesias, se congregaba en las sinagogas, enseñaba, pero Él siempre miraba hacia afuera. Él siempre miró a una mujer de mala reputación que buscó ser feliz con muchos hombres. Él siempre miró a otra mujer que estaba endemoniada, que era de mala reputación. Él siempre miró a gente ladrona fuera de la iglesia que necesitaban de Él. Él siempre miró a personas asesinas fuera de la iglesia que necesitaban de Él. Era una persona que sentía compasión por los demás, que se daba cuenta que había una gran cosecha al alrededor y que algo se tenía que hacer. Es cierto, estaba rodeado de un buen grupo de hombres, de un buen grupo que habían dejado todo por seguirle, de un buen grupo de hombres y mujeres que inclusive sabían que estaban expuestos hasta perder la vida por seguirle, pero no sentían la misma compasión que Él sentía por el perdido, no se preocupaban con la misma preocupación que Él tenía. Y yo muchas veces he llegado a la conclusión que nosotros como iglesia, y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a esta iglesia, al decir iglesia me refiero a la iglesia universal de Cristo, o sea, a todos los cristianos alrededor del mundo. Muchas veces nosotros como iglesia caemos en la misma etapa en que los discípulos estuvieron en aquel entonces, que es cierto, nos aprendemos un léxico eclesiástico, aprendemos, ¿por qué razón? Porque a muchos de nosotros o algunos de ustedes desde pequeños los han tenido en la iglesia, desde pequeños los han llevado a la escuela dominical, desde pequeños les han leído historias bíblicas y ha sido su costumbre ya cada domingo ir a la iglesia, ha sido su costumbre estar alternando con la iglesia y estar alternando con el mundo, pecando poquito para que no se note mucho. Entonces, pero miren, pero realmente eso se hace una costumbre. Y se cae sin querer, sin buscarlo, se cae en la misma situación que los fariseos religiosos en aquel entonces, que estamos viviendo en un mundo caótico, que miramos todo eso aún en nuestra propia familia, en nuestros propios compañeros o compañeras de trabajo, o compañeros de clases, de escuela. Y no sentimos compasión, no sentimos dolor, no sentimos nada. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros tan acongojados, estamos nosotros tan metidos en nuestros propios problemas que nos olvidamos de servir como Dios quiere que sirvamos a nuestro prójimo. Los que quieren servir a Dios no habrá nada que lo impida, hermanos. Cuando una persona quiere servir a Dios, no hay poder humano ni diabólico que impida eso, ni que esté falto de preparación, ni que sea un analfabeta bíblico, nada, o secular. Y una vez estuve platicando con una persona que hace ya muchos años, y esta persona era una persona ciega, predicadora. Wow, ¿y cómo le haces para aprenderte las escrituras? Pues a veces, dice, escucho la Biblia y tengo que poner especial atención para grabarme esas partes bíblicas para que no se me olviden, porque tengo que predicar, dice, tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Y a mí me llamaba la atención, ¿no?, el estarlo escuchando. Entonces, y en aquel entonces ya sabía un poquito de tecnología. Lo que hice, pues le grabé toda la Biblia en discos, ¿no? Le grabé toda la Biblia en discos, o sea, por pistas, para que él pudiera regresarlas y estarse grabando un capítulo y otro. Digo, en lo poquito que pueda contribuir con él. Hace ya muchos años de eso, ¿no? Pero me llamaba la atención cómo gente tan limitada, ¿no? Físicamente tan limitada, cuando se propone servirle al Señor, o sea, lo hace. Estuve mirando un hijo en internet, a un hijo de un pastor, no sé cómo se llama. Él es de donde son los canguros, hombre, ¿dónde es? Australia, sí, es australiano. Él no tiene pies, no tiene manos, eso nomás tiene un pie abajo, nada más, un tronco. No sé si lo han visto. Y ese muchacho, ¿cómo ha hecho cosas en las manos de Dios? ¡Qué bárbaro! Nada, o sea, nada, guisa. Y tiene un hijo, ya se casó, se cepilla los dientes, abre las Coca-Colas y se las toma. Bueno, es increíble, digo, lo que hace. Y a veces me quedo observando, le digo, yo no sirvo para nada, soy un inservible en comparación de él.
qué bárbaro. Tengo mis 2 manos, tengo mis 2 pies, tengo mis 2 ojos, y digo, ¿cómo puede ser posible que personas en estas condiciones, o sea, estén tan agradecidas con Dios? Estén tan agradecidas con Dios que honren, que glorifiquen, que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo públicamente y que no nomás lo digan con palabras, sino con sus hechos, trabajando en la obra del Señor, hermanos. Eso es estar agradecidos con el Señor, amén. Entonces, ya para un resumen, hermanos, ya para terminar, vamos a ver. ¿Cuál será el obstáculo que nos ha impedido servir a Dios con libertad y responsabilidad todo este tiempo? Y yo me estoy contando, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuál es el obstáculo, Señor? Que realmente a mí me está pegando, que realmente a mí me está deteniendo para servirte como tú quieres que te sirvas. ¿Cuál es el obstáculo? Y es obvio que yo lo tengo bien identificado. Sería un hipócrita si le dijera, es que no sé, lo tengo bien identificado y necesito luchar en contra de ese obstáculo, necesito ponerlo en las manos de Dios. Ahora, ¿cuál es el obstáculo que a cada uno de ustedes les ha estado impidiendo servir a Dios con libertad y responsabilidad en todo este tiempo? Porque uno le puede servir al Señor y no servirle con libertad, no servirle con alegría, no servirle con regocijo. Uno le puede servir al Señor simple y sencillamente por costumbre, por el que dirán, por tantas cosas, ¿no? Sin embargo, uno tiene que servirle al Señor, como dice ahí en su palabra, por agradecimiento, con alegría y regocijo. Quizás sea una impureza espiritual y moral en alguna área de la vida de uno. Quizás en algunos sea la edad, no, pues es que estoy muy viejo, es que estoy muy joven, es que estoy en edad media, ahorita lo que me importa es mi familia, lo que me importa es hacer mi casa, lo que me importa es juntar dinero para esto, lo que me importa es hacer lo otro, no tengo tiempo para servir en la obra del Señor. Quizás sea que no nos hemos preocupado por mirar hacia afuera, que no nos hemos preocupado por mirar la necesidad que hay en nuestra propia familia, que hay en nuestros vecinos. Quizás sea otro obstáculo que no mencioné en este mensaje, porque pues para mencionarlos, todos olvídense. Esto es nada más para que ustedes se emocionen, para que ustedes se motiven, que le digan al Espíritu Santo que les indique cuál es el obstáculo, amén, que les está impidiendo servirle como debe de ser. Pero pero sea cualquier área de nuestra vida que necesite tener victoria sobre los obstáculos personales que nos estén impidiendo servir a Dios conforme a su voluntad, es el momento de ponerlo en la cruz, amén. Es de decirle al Señor, pasa ese carbón encendido en este momento, ponlo en mi boca, purifícame, quiero ser limpio, quiero ser limpia si es mujer. Quiero servirte realmente porque en ese aspecto yo voy a ser bendecido, bendecida. Y realmente, hermanos, servirle al Señor es algo maravilloso, ¿no? Y no tienen que servirles en cosas, ¿cómo les dijera? No tienen que ser pastores todos, ¿no? No tienen que ser evangelistas, no tienen que ser profetas, no tienen que ser apóstoles, no tienen que ser esto o lo otro. O sea, simple y sencillamente sírvanle al Señor en ese sueño que Dios ha puesto en su mente. Sírvanle al Señor en ese sueño que Dios ha puesto en su corazón. Ustedes pueden decir, pues es que ni siquiera he tenido uno. Oh, pues entonces estás amolado, hermano. Sí, pues sí, si ni siquiera has tenido un sueño de eso, pues tienes que recapacitar, a lo mejor ni cristiano eres. O sea, porque Dios pone sueños, o sea, a veces son sueños insignificantes para muchas personas, pero simple y sencillamente con el sueño que tengas de ir y darle una hamburguesa, aunque sea una cheeseburger a un homeless, ese es un ministerio y es un sueño que Dios te está poniendo. Estás poniendo de servirle a alguien, de servirle a tu prójimo. Y Dios te va a recompensar por ese cheeseburger que compraste y que se la diste a ese homeless. ¿Por qué razón? Porque sí es cierto, se la diste a un hombre, pero se la estás dando a Dios. ¿Por qué razón? Porque ese hombre no te va a poder devolver el favor. No te va a poder devolver el favor, no te conoce, no te va a volver a ver. Si tú me das una cheeseburger, a mí posiblemente dentro de una semana te vuelva a corresponder en el favor con otra cheeseburger. ¿Por qué razón? Porque te conozco, convivimos.
Pero de la otra manera no, de la otra manera cuenta mucho. Entonces podemos servir al Señor de muchas maneras, hermanos. De muchas maneras. Eso no quiere decir que no estoy presto para que me disparen una cheeseburger. Claro que sí. Aunque se la devuelva después. Bueno, hermanos, pues vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, pues que el Señor nos ayude a servirle, amén. Tengo poquito en el camino del Señor, pueden decir, no le hace. Si yo cuando tenía 6 meses, imagínense, 6 meses en el camino del Señor y ya tener sueños de ser pastor. Hay personas que tienen hasta meses y andan testificando, ganando gente para Cristo. Así que la edad de convertido tampoco es un impedimento. Vamos a orar, amén. Vamos a orar por ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a orar por ese sueño que Dios ha puesto en tu mente y que repetidamente lo tienes. Y repetidamente no quiere decir que a diario, esporádicamente, pero que siempre se está repitiendo. Así que Dios te está llamando, amén. Si es así, Dios te está llamando. Posiblemente algunos vayan a ridiculizar tu llamamiento. Algunos vayan a ridiculizar tu llamamiento, algunos lo vayan a subestimar, pero no te des por vencido o vencida, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.